Es un hecho que los matrimonios cristianos atraviesan diversas pruebas en su vida conyugal, y una de las áreas más sensibles y complicadas en este ámbito es la sexualidad. Si bien el matrimonio es considerado un vínculo sagrado en la fe cristiana, el entorno social, cultural y mediático moderno plantea muchos desafíos que pueden afectar negativamente las relaciones conyugales. Hoy quiero hablar sobre cómo algunos pecados sexuales, que muchos matrimonios cristianos cometen, pueden estar dañando no solo su relación, sino también su vida espiritual. Es importante que entendamos que estos errores no son aislados ni nuevos. A lo largo de la historia, las tentaciones y los desafíos relacionados con la sexualidad han sido un obstáculo para muchos creyentes. Sin embargo, los problemas actuales tienen características propias, como el acceso a contenido inapropiado a través de Internet, las redes sociales, y la normalización de conductas que van en contra de los principios cristianos en cuanto al matrimonio y la intimidad. Hoy exploraremos juntos 4 pecados sexuales que son comunes en muchos matrimonios cristianos, y cómo evitar que estos errores se sigan repitiendo. La meta es ayudarte a fortalecer tu relación con tu cónyuge y acercarte más a Dios, viviendo de acuerdo con los principios que Él ha establecido para nuestras vidas. Te invito a quedarte hasta el final de este video, donde profundizaré sobre cómo mejorar tu relación y evitar caer en estos pecados. Es impresionante cómo muchas personas todavía tienen bloqueos en el área de la sexualidad, especialmente en el contexto cristiano. En ocasiones, estos bloqueos son tan profundos que afectan de manera significativa la vida de pareja. Estos bloqueos pueden tener muchas causas, algunos son fruto de una educación demasiado rígida o puritana, otros provienen de experiencias traumáticas pasadas, y otros simplemente se deben a una falta de entendimiento de lo que realmente dice la Biblia sobre el sexo y la relación matrimonial. Este tipo de bloqueos no solo afectan la intimidad física, sino también la conexión emocional y espiritual de la pareja. El sexo, que debería ser un acto de amor, unidad y cercanía, se convierte en un tema tabú o una fuente de frustración. Esta situación puede crear una brecha entre los esposos, que no solo afecta su relación íntima, sino también su capacidad de apoyarse mutuamente en otras áreas de su vida. Como pastor, he escuchado muchas historias de parejas que luchan con este tipo de problemas. Una vez, un hermano de la iglesia me llamó desesperado pidiendo ayuda para su esposa. Él creía que su esposa estaba poseída por un demonio. Su temor y desesperación eran tan grandes que pensaba que algo maligno la estaba controlando. El demonio que él identificó era el demonio de la Pombagira, una figura mitológica en algunas culturas. Cuando le pregunté qué había sucedido para llegar a esa conclusión, él me dijo que su esposa se le había mostrado de manera sensual, usando lencería. En ese momento, debo admitir que me reí un poco, pero luego me di cuenta de lo serio que era el asunto. Esta situación evidenció cuánto la religiosidad puede interferir en la manera en que las personas viven y experimentan la bendición de Dios en su matrimonio. Lo que para muchos podría ser visto como un acto natural y hermoso dentro del contexto del matrimonio, para otros es visto como algo prohibido, sucio o impuro. La clave aquí es entender que la Biblia no prohíbe el placer sexual dentro del matrimonio, sino que más bien lo establece como un medio legítimo para fortalecer la relación conyugal y expresar el amor entre los esposos. La religiosidad y los bloqueos en la sexualidad. Este tema es crucial porque muchas veces los bloqueos en el área sexual provienen de una visión distorsionada de lo que significa ser puro o santo. Algunas personas creen que cualquier expresión sexual es impura o incorrecta, incluso dentro del matrimonio. Sin embargo, la Escritura no enseña que el placer sexual sea algo inmoral, sino que es una bendición que Dios ha dado a los esposos para unirse en cuerpo y alma. Es esencial comprender que la sexualidad en el matrimonio debe ser vista como algo que refleja la unión profunda entre los esposos, y no como algo que debe ser reprimido o malinterpretado. El problema surge cuando las parejas caen en la trampa de creer que la sexualidad está mal por naturaleza. Esto puede llevar a una serie de consecuencias negativas, tanto físicas como emocionales. Los matrimonios que caen en este tipo de bloqueo pueden experimentar distanciamiento, falta de comunicación, frustración y una creciente desconexión. Además, muchas veces esto puede llevar a una vida matrimonial insatisfactoria, donde los esposos buscan consuelo en otras fuentes, como la pornografía o el adulterio. Es vital que las parejas cristianas comprendan que la sexualidad dentro del matrimonio es algo sagrado y que puede ser una fuente de bendición y fortalecimiento. La Biblia enseña que los esposos no deben negarse mutuamente en el acto sexual, salvo por mutuo acuerdo y por razones espirituales, 1 Corintios 7:5.
Esto nos da a entender que el acto sexual no solo es un medio para procrear, sino también un acto de amor, compromiso y unidad. El acceso a la pornografía y la adicción sexual. Uno de los pecados sexuales más comunes en los matrimonios cristianos hoy en día es la adicción a la pornografía. Aunque la pornografía es un problema generalizado en toda la sociedad, su presencia dentro de los hogares cristianos es un tema muy delicado. El acceso fácil a material explícito a través de Internet ha facilitado que muchos hombres y mujeres caigan en la trampa de la pornografía, afectando directamente su relación conyugal. El consumo de pornografía puede crear una distorsión en la percepción de la sexualidad y la intimidad. Al estar expuestos constantemente a imágenes o videos que muestran una sexualidad irreal, las expectativas sexuales de la pareja pueden volverse poco realistas. Esto puede generar frustración, insatisfacción e incluso resentimiento. Muchos hombres, en particular, se sienten incapaces de satisfacer a sus esposas o de mantener una relación sexual plena sin recurrir a la pornografía, lo que puede afectar gravemente la intimidad en el matrimonio. El problema no solo radica en el consumo de material pornográfico, sino en el hecho de que muchas veces las personas lo hacen a escondidas, creando una brecha de desconfianza en la relación. En lugar de buscar soluciones juntos, los esposos se esconden en la mentira, lo que a largo plazo puede destruir la relación. Es esencial que los matrimonios cristianos trabajen en la honestidad y en la apertura de su comunicación para abordar estos temas difíciles. La importancia de la pureza sexual y el sexo antes del matrimonio. Cuando comencé a asistir a la iglesia y a estudiar la Biblia, una de las primeras enseñanzas que aprendí fue que el sexo antes del matrimonio es pecado. Esta enseñanza fue clave para mi vida, ya que me permitió tomar decisiones que me llevaron a vivir una vida cristiana más plena y satisfactoria. Decidí esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, y me casé virgen, al igual que mi esposa. Aunque agradezco a Dios por esa decisión, sé que muchas personas no tienen la misma oportunidad o no pueden esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Sin embargo, esto no disminuye la enseñanza bíblica al respecto. La palabra de Dios es clara en que la relación sexual debe ser reservada para el matrimonio, ya que es un acto sagrado que une a los esposos de manera espiritual, emocional y física. Aunque las personas puedan cometer errores en su vida sexual, la gracia de Dios está disponible para perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Es importante que las parejas cristianas recuerden que el matrimonio no es una licencia para hacer lo que deseen sin límites, sino una responsabilidad y un compromiso que debe vivirse dentro de los principios establecidos por Dios. Existen ciertas prácticas sexuales que están prohibidas en la Biblia, y es fundamental que los esposos comprendan que no todo tipo de sexo es aceptable, incluso dentro del matrimonio. La rigidez en la postura sexual, entre la represión y la libertinaje. La rigidez en la postura sexual dentro del matrimonio cristiano puede generar conflictos internos y entre los cónyuges. Por un lado, algunos adoptan una visión del sexo como algo que está prohibido o es sucio, mientras que, por otro lado, están aquellos que caen en el otro extremo, creyendo que cualquier cosa es aceptable una vez que están casados. Ambos extremos son igualmente perjudiciales. La realidad es que, a menudo, las enseñanzas que nos fueron impartidas sobre la sexualidad cristiana en nuestras iglesias no son suficientes para entender la profundidad del tema. Algunas iglesias, en su intento por ser protectoras de las familias y los matrimonios, terminan creando un tabú sobre el sexo, asociándolo con la vergüenza, la culpa y la condena. Este enfoque puede llevar a las personas a sentir que la intimidad dentro del matrimonio es un necesario mal o una obligación incómoda, más que una bendición y un regalo de Dios. Sin embargo, es crucial recordar que el sexo no es pecado dentro del matrimonio. La Biblia no prohíbe el placer en la intimidad conyugal, al contrario, habla sobre el gozo y la satisfacción dentro del contexto de un matrimonio piadoso. El problema es cuando el sexo se convierte en una obsesión fuera del matrimonio, o cuando se practica en formas que son destructivas tanto emocional como espiritualmente. El mundo y sus influencias, tentaciones a la vista de todos. El mundo moderno está saturado de estímulos sexuales. El acceso a la pornografía, la hipersexualización de la cultura y el lenguaje sexual explícito en medios de comunicación como películas, series y redes sociales han normalizado la promiscuidad y la infidelidad. Esto ha creado un ambiente en el que las personas, incluyendo a muchos cristianos, se sienten tentadas a actuar de manera contraria a los principios de la fe. En muchas ocasiones, las personas no se dan cuenta de lo sutiles que pueden ser estas influencias.
los comentarios, los chistes, las imágenes que aparecen en los medios, los diálogos en las conversaciones cotidianas, todo esto está impregnado de una cultura que constantemente nos invita a ver el sexo como algo sin importancia, algo que se puede disfrutar sin tener en cuenta el compromiso, el amor o los valores. Cuando me inicié en la vida cristiana, aprendí que el sexo antes del matrimonio es pecado, y esa enseñanza fue crucial para mi vida. Decidí esperar hasta el matrimonio para mantenerme puro y guardarme para mi esposa. Fue una decisión que tomé con la convicción de que Dios tiene algo mejor para nosotros, que la sexualidad es un regalo divino que debe disfrutarse dentro de los límites del matrimonio. Lo que muchas veces no se enseña, sin embargo, es que la pureza sexual no es solo una cuestión de abstinencia antes del matrimonio, sino también de cómo vivimos la sexualidad dentro de él. Después del matrimonio, muchas personas creen que todo vale. Sin embargo, la Biblia claramente establece límites en cuanto a las prácticas sexuales dentro del matrimonio, y es importante que los esposos y las esposas entiendan que no pueden actuar de cualquier forma en su vida sexual. Sexo dentro del matrimonio, la importancia de la obediencia a Dios. Cuando las parejas se casan, a menudo caen en la trampa de pensar que una vez que están casados, todo tipo de comportamiento sexual es permitido. Pero es necesario aclarar que no es así. La Biblia habla sobre lo que es apropiado y lo que no lo es, incluso dentro del matrimonio. Aunque el sexo en el matrimonio no es pecado, eso no significa que todo tipo de actividad sexual esté permitida. Hay prácticas sexuales que son contrarias a los principios de la fe cristiana y que pueden dañar tanto a la relación conyugal como la vida espiritual de los involucrados. Un punto importante que quiero destacar es que no es pecado disfrutar del placer conyugal dentro del matrimonio. La relación sexual en el contexto de un matrimonio cristiano debe ser vista como una bendición que Dios ha dado a los esposos. La intimidad sexual tiene el propósito de unir emocionalmente y espiritualmente a los cónyuges, y debe ser un medio de expresar amor, respeto y fidelidad mutua. Sin embargo, es importante recordar que el matrimonio no es solo una institución humana, sino también divina. Dios tiene principios para el matrimonio, y vivir de acuerdo con esos principios garantiza una relación que honra a Dios y que produce frutos espirituales. Es posible que haya momentos de debilidad, tentación o error, pero la clave es arrepentirse y buscar la restauración en Cristo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y su perdón es suficiente para sanar cualquier daño que hayamos causado en nuestras relaciones. Las 4 prácticas sexuales prohibidas en la Biblia. Dentro del contexto cristiano, la sexualidad no es un tema que se trate de manera superficial. La Biblia tiene enseñanzas claras sobre el uso adecuado del sexo, especialmente en el contexto del matrimonio, y también señala lo que está prohibido o es inmoral en relación con la intimidad conyugal. La importancia de estos principios radica en que el sexo dentro del matrimonio tiene un propósito divino: promover la unión de la pareja, generar procreación y reflejar el amor incondicional que Cristo tiene por su iglesia. Por lo tanto, cualquier práctica que desvirtúe este propósito va en contra del plan de Dios. A continuación, profundizaremos en 4 prácticas sexuales explícitamente prohibidas en las Escrituras. 1. Adulterio. El adulterio es una de las transgresiones sexuales más claramente condenadas en la Biblia. Es definido como la infidelidad de uno de los cónyuges dentro del matrimonio, específicamente cuando uno de los esposos tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. En el Antiguo Testamento, el adulterio era un pecado tan grave que era castigado severamente, incluso con la muerte en ciertas circunstancias. Levítico 20:10. En el Nuevo Testamento, Jesús reafirmó la condena al adulterio al enseñarle a sus seguidores que cualquiera que mire a una mujer con deseo sexual ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo 5:27-28. Esto indica que no solo las acciones físicas son pecaminosas, sino también los pensamientos y deseos impuros. El adulterio destruye la confianza dentro del matrimonio y perjudica la relación con Dios, ya que interrumpe el propósito divino del matrimonio como un vínculo sagrado e indisoluble. 2. Fornicación. La fornicación, que se refiere a las relaciones sexuales entre personas no casadas, también es ampliamente condenada en la Biblia. En 1 Corintios 6:18, Pablo exhorta a los cristianos a huir de la fornicación, destacando que este pecado es un acto que daña profundamente tanto al cuerpo como al alma. La fornicación también se menciona en Gálatas 5:19, como una de las obras de la carne, que son contrarias al Espíritu de Dios.
El concepto de fornicación en la Biblia no se limita solo a las relaciones sexuales entre personas solteras, sino que también abarca cualquier tipo de actividad sexual que ocurra fuera del matrimonio, como el adulterio, la prostitución o la promiscuidad. La enseñanza bíblica subraya que el sexo debe ocurrir exclusivamente dentro del contexto del matrimonio, donde es una bendición y una forma de unidad, no un pecado que separa a los individuos de Dios. 3. Homosexualidad. La práctica de la homosexualidad también es claramente rechazada en las Escrituras. En Levítico 18, 22, se dice, «No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, es abominación». Este mandato se reafirma en el Nuevo Testamento en Romanos 1, 26-27, donde Pablo describe las relaciones homosexuales como pasiones vergonzosas, que son el resultado del rechazo de la humanidad a la verdad de Dios. Aunque hoy en día se ha vuelto un tema controvertido y debatido, en el contexto bíblico, la homosexualidad es vista como un acto contrario al diseño divino para la sexualidad humana, que es heterosexual y destinada a la procreación y el fortalecimiento de la familia dentro del matrimonio. La visión cristiana sobre la homosexualidad no es un acto de odio hacia las personas que practican estas conductas, sino una declaración sobre lo que Dios ha ordenado en cuanto a la intimidad sexual. 4. Incesto. El incesto, o las relaciones sexuales entre familiares cercanos, está prohibido en la Biblia en varias partes. En Levítico 18, se describen las relaciones prohibidas, como entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, y otras formas de relación incestuosa. Este tipo de relación es considerado inmoral y un acto de desobediencia a las leyes de Dios, ya que la sexualidad debe ser preservada dentro de los límites del matrimonio y entre personas que no sean cercanamente consanguíneas. El incesto es un pecado que trae consecuencias tanto físicas como espirituales. Además de ser moralmente inaceptable, en muchas culturas antiguas se consideraba que las relaciones incestuosas podían tener efectos negativos en la salud genética y en la estabilidad familiar. La enseñanza bíblica busca proteger la santidad del matrimonio y preservar las relaciones familiares de cualquier forma de corrupción moral. Conclusión: restauración y obediencia en el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es una institución sagrada que refleja el vínculo entre Cristo y la Iglesia. Es un lugar donde el amor, la unidad y el respeto mutuo deben prevalecer, y donde ambos cónyuges están llamados a reflejar los principios de Dios en todas las áreas de su vida, incluida la sexualidad. Sin embargo, como hemos explorado, muchas parejas cristianas enfrentan dificultades en su vida sexual, ya sea por tentaciones externas, malas prácticas o falta de entendimiento de lo que la Biblia enseña sobre la intimidad dentro del matrimonio. A pesar de los errores y las transgresiones que pueden ocurrir, es importante recordar que la restauración es posible y que la obediencia a Dios siempre abre el camino hacia la sanación y el fortalecimiento del matrimonio. La restauración en el matrimonio cristiano comienza con el arrepentimiento sincero. Cuando uno o ambos cónyuges reconocen sus faltas, ya sea en relación con el adulterio, la pornografía, la fornicación o cualquier otro pecado sexual, el primer paso es confesar esos errores a Dios y buscar su perdón. La promesa de la Escritura es clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. La gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier falta, y su perdón nos permite restaurar nuestra relación con Él, y en consecuencia, con nuestra pareja. Después del arrepentimiento, el siguiente paso es la obediencia. El matrimonio cristiano no solo se basa en el amor y el respeto mutuo, sino también en una obediencia activa a los principios divinos. Dios tiene un plan perfecto para el matrimonio, y cuando seguimos sus enseñanzas, podemos experimentar la plenitud de la relación conyugal que Él diseñó. La obediencia no debe ser vista como una carga, sino como un camino hacia la paz y la armonía dentro del hogar. El amor dentro del matrimonio se fortalece cuando ambos cónyuges buscan agradar a Dios y vivir según su voluntad. Finalmente, la restauración del matrimonio cristiano no solo es un proceso individual, sino un esfuerzo conjunto. Ambos cónyuges deben comprometerse a fortalecer su relación a través de la oración, el estudio de la Biblia y el apoyo mutuo. Al trabajar juntos para mantener su matrimonio alineado con los principios de Dios, pueden superar las pruebas, sanar de las heridas y experimentar un amor más profundo y duradero. En conclusión, el matrimonio cristiano está destinado a ser una relación bendecida y santificada por Dios. Si has cometido errores o has sido afectado por prácticas sexuales dañinas, recuerda que no todo está perdido. La restauración es posible a través del arrepentimiento, la obediencia y la gracia de Dios.
Al vivir según los principios divinos, tu matrimonio puede ser un reflejo del amor puro y la unidad que Dios desea para ti y tu cónyuge.